Cuando el padre Esteban recibió la carta, pensó que se trataba de una broma de mal gusto. La caligrafía era antigua, elegante, trazada con tinta oscura sobre un papel amarillento que parecía haber sobrevivido a varias generaciones. El remitente solicitaba la presencia urgente de un sacerdote en el monasterio de Santa Verónica, una construcción olvidada entre las montañas del norte, abandonada desde hacía más de 60 años tras una serie de sucesos jamás explicados por completo. Lo extraño era que la carta estaba fechada apenas 3 días atrás. Esteban observó varias veces el sello roto de la diócesis desaparecida que alguna vez administró aquel lugar. Consultó archivos, llamó a historiadores e incluso preguntó a algunos ancianos de pueblos cercanos. Todos coincidían en algo: el monasterio llevaba décadas vacío. Sin embargo, la carta existía. Estaba dirigida específicamente a él. 3 días después emprendió el viaje. El camino ascendía entre bosques densos donde los árboles parecían cerrarse sobre la carretera como las costillas de una criatura gigantesca. Las nubes cubrían el cielo con una monotonía gris que impedía calcular la hora exacta. Al caer la tarde divisó finalmente el monasterio. La estructura emergía entre la niebla como una fortaleza medieval olvidada por Dios y por los hombres. Sus muros de piedra negra estaban cubiertos por líquenes y grietas profundas. Las ventanas parecían vacías, semejantes a cuencas oculares. El campanario permanecía en pie, aunque inclinado varios grados hacia un lado. Lo que más inquietó al sacerdote fue descubrir que la puerta principal estaba abierta. Al cruzarla percibió un olor extraño. No era humedad, pero tampoco era putrefacción. Era algo parecido al aroma de una iglesia antigua después de una misa multitudinaria, mezclado con cera consumida y páginas de libros envejecidos, como si alguien hubiera estado rezando allí apenas unas horas antes. La luz de su linterna recorrió corredores cubiertos de polvo. Los dormitorios estaban vacíos. El refectorio permanecía intacto. La capilla conservaba blancos alineados y un altar de piedra. Todo parecía detenido en el tiempo. Entonces encontró el primer indicio de que algo estaba profundamente mal. Sobre uno de los bancos reposaba una vela encendida. La llama permanecía inmóvil. Ni siquiera temblaba, como si el aire mismo hubiera dejado de existir dentro de aquel lugar. El padre Esteban se acercó. La cera derretida seguía caliente y retrocedió lentamente. Al caer la noche, decidió permanecer en el monasterio hasta el amanecer. La tormenta exterior había convertido el descenso en una imprudencia. Encontró una pequeña habitación relativamente segura y comenzó a organizar sus cosas. Fue entonces cuando escuchó las campanas. Un sonido grave, lento, profundo, una única campanada y luego otra y otra más. El sacerdote permaneció inmóvil. El campanario llevaba décadas abandonado. Nadie podía estar tocándolo. Subió de inmediato las escaleras de piedra, los escalones crujían bajo sus pies. La lluvia golpeaba los vitrales rotos. Las campanadas continuaban durante todo el ascenso. Cuando llegó a la torre, encontró la campana completamente inmóvil, cubierta por capas de polvo, y aún así el sonido seguía resonando. Cada golpe parecía provenir de todas partes, de las paredes, el suelo, del interior de su cabeza. Y entonces las campanadas cesaron de golpe. Escuchó voces, cientos de voces, murmullos apenas audibles, oraciones pronunciadas simultáneamente, un coro inmenso susurrando en latín. El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas voces ascendían desde las profundidades del monasterio. Tomó su crucifijo y comenzó a descender. A medida que avanzaba, los susurros se volvían más claros. Miles de personas parecían rezar debajo de él. Al llegar al nivel inferior descubrió una puerta que no figuraba en ninguno de los planos antiguos. Era una puerta de madera oscura, oculta tras una pared parcialmente derrumbada. Las voces provenían del otro lado. Esteban duró un momento y finalmente avanzó. La puerta se abrió. Detrás apareció una escalera que descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire era frío, mucho más frío que en el exterior. Bajó lentamente. Los escalones parecían interminables.
5 minutos, 10, 15. La escalera continuaba descendiendo. Aquello resultaba imposible. El monasterio había sido construido sobre una montaña. No podía existir una profundidad semejante. Las voces se hicieron más fuertes y finalmente la escalera terminó. Lo que encontró abajo desafió toda su lógica. Se hallaba en una biblioteca inmensa, tan vasta que la luz de su linterna era incapaz de revelar sus límites. Filas interminables de estanterías se extendían en todas direcciones. Quizá millones de libros. El techo desaparecía entre sombras, el suelo parecía prolongarse hasta el infinito, y entre los pasillos caminaban figuras encapuchadas. Cientos, tal vez miles de ellas, y ninguna hablaba, ninguna levantaba la cabeza, simplemente avanzaban entre los estantes, traspasando los libros. Esteban observó horrorizado. Aquellas figuras tenían forma humana, pero bajo las capuchas no había rostros, solo una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz. El sacerdote sintió deseos de huir. Sin embargo, algo llamó su atención. Uno de los libros descansaba abierto sobre una mesa cercana. Entonces se aproximó. Las páginas contenían nombres, cientos, miles de nombres escritos cuidadosamente. Cada línea incluía una fecha, una ciudad y una descripción detallada de una vida humana. Era una biografía completa, desde el nacimiento hasta la muerte. El sacerdote siguió leyendo. Reconoció algunos nombres históricos, otros pertenecían a personas comunes. Todos estaban muertos. Tomó otro volumen, más nombres, más vidas, más historias. Comprendió entonces que cada libro correspondía a una persona. La biblioteca era un archivo, un registro imposible de toda la humanidad. Entonces sintió vértigo. Vio algo que congeló su sangre. Sobre una mesa cercana había un libro nuevo. Su cubierta llevaba inscrito un nombre: Esteban García. Sus manos comenzaron a temblar. Abrió el volumen. Las primeras páginas relataban su infancia, después su juventud, su ordenación sacerdotal. Cada detalle era exacto, cada recuerdo, cada pensamiento importante. Todo estaba allí. Pasó las páginas frenéticamente y llegó al presente, al viaje, a la llegada al monasterio, a la biblioteca, aquel instante. Siguió avanzando. Entonces se encontró páginas aún por vivir. Leía su futuro. Describían cada acción que realizaría durante las próximas horas, cada palabra, cada movimiento. El sacerdote retrocedió horrorizado. Las páginas continuaban. Más adelante encontró la descripción de su muerte. Leyó apenas unas líneas y dejó escapar un grito, porque la fecha de su muerte figuraba muchos años atrás, mucho antes de que recibiera una carta, mucho antes de que llegara al monasterio. Antes incluso de esta noche, confundido, revisó nuevamente. La fecha era correcta. No había ningún error. Según el libro, el padre Esteban llevaba muerto más de una década. El sacerdote sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, escuchando pasos detrás de él, pasos lentos, pesados. Se volteó y las figuras encapuchadas se habían detenido. Todas, miles de vacíos rostros observaron en su dirección. Por primera vez desde que llegó, los murmullos cesaron. La biblioteca entera parecía contener la respiración. Entonces una voz habló desde la oscuridad. ¿Ya lo has leído? La voz era profunda, antigua, parecía surgir de todos los rincones. ¿Quién eres?, preguntó Esteban. Y hubo un largo silencio. El guardián de los nombres. ¿Qué es este lugar? Tu memoria. La respuesta resonó entre los estantes infinitos. ¿Memoria de quién? De aquel que recuerda. El sacerdote sintió un temor distinto a cualquier otro experimentado antes. No era un miedo físico, era algo espiritual. ¿Estaba muerto? La voz tardó varios segundos en responder. Todos los que llegan aquí ya lo están. Las palabras atravesaron su mente como una cuchilla. Recuerdos comenzaron a surgir, fragmentos dispersos, un accidente automovilístico, una carretera bajo la lluvia, metal torcido, cristales, sangre, dolor y después oscuridad. La carta, el viaje, todo lo ocurrido desde entonces,
Todo había sido una ilusión cuidadosamente construida para conducirlo hasta este lugar. Esteban cayó de rodillas. ¿Entonces esto es el juicio? El juicio ocurrió hace mucho. ¿Y cuál fue el resultado? Aún estás esperando tu nombre. ¿Qué significa eso? Por primera vez la oscuridad del fondo comenzó a adoptar una forma. Una figura gigantesca emergió sobre las sombras de la biblioteca, tan inmensa que los estantes parecían juguetes a su alrededor. Su cuerpo estaba compuesto por páginas, millones de páginas, capas infinitas de escritura moviéndose como piel viva, y donde debería existir un rostro había únicamente palabras, nombres, todos escritos unos sobre otros. La visión resultaba imposible de comprender. Cuando un alma es recordada, dijo la entidad, permanece. La biblioteca vibró. Cuando es olvidada, desaparece. El sacerdote sintió un vacío creciente en el pecho, una ausencia, algo esencial comenzaba a desprenderse de él. Intentó recordar el rostro de su madre, pero no pudo. Intentó recordar su hogar y tampoco pudo. Los recuerdos se deshacían. ¿Qué está pasando? La entidad respondió. Tu nombre está siendo borrado. Esteban comprendió entonces la verdadera naturaleza del horror. No existía fuego, ni tormento, ni demonios. Era algo peor. Era el olvido absoluto, la desaparición completa de todo aquello que alguna vez había sido. Corrió, corrió entre los estantes interminables, buscó una salida, una puerta, una escalera, cualquier cosa, pero la biblioteca se extendía eternamente. Mientras avanzaba, olvidaba sus oraciones, olvidaba los rostros, palabras, incluso olvidaba quién era. Detrás de él, las figuras encapuchadas regresaron a su trabajo silencioso. Transportaban libros, archivaban vidas, ordenaban recuerdos, como monjes eternos de una realidad más antigua que el tiempo. Finalmente encontró su libro una vez más, ya casi vacío. Las páginas desaparecían una por una, las letras se desvanecían, su historia entera estaba siendo borrada. Con desesperación abrió la última hoja, solo quedaba una línea, una única frase. La leyó y entonces comprendió por qué el monasterio había sido abandonado, por qué nadie regresaba, por qué las cartas seguían llegando. La frase decía: los muertos olvidados son enviados para ocupar el lugar de quienes acaban de desaparecer. Escuchó pasos detrás de él, lentos, silenciosos, inexorables. Levantó la vista. Frente a una estantería colgaba una única túnica negra, vacía, esperándolo. Y en algún lugar lejano sobre la superficie del mundo, una nueva carta comenzaba a escribirse sola, dirigida a otro nombre, a otra persona, a alguien que todavía ignoraba que llevaba años muerto.